muchísimas gracias a todos. Para mí es un gusto presentar esta mesa sobre el papel de los medios de comunicación en el conflicto de Ucrania. Es un gusto verte ahí, Nico, porque son muchos los debates y los espacios en los que se está debatiendo y discutiendo hasta dónde llega el poder de los medios de comunicación y de la propaganda de uno y otro lado. O sea, no solo me refiero a Rusia y a Ucrania, sino también al terreno y a los países que estamos asistiendo a una especie de retransmisión en directo, a la hora de saber qué está ocurriendo realmente. Estamos en un contexto del que rescataría tres características que sí me gustaría que abordase nuestro siguiente ponente. Luego voy a presentarle. Primero, un contexto de intoxicación. Por una parte, tenemos delante un conflicto que abre portadas todos los días y sin embargo tenemos esa sensación más que nunca de que no sabemos muy bien qué es verdad y qué son bulos. La segunda característica, el contexto de censura. Tanto aquí a los medios rusos, que estamos censurando como si aquí se hubiera instalado una corriente de pensamiento único, belicista, que convierte al pueblo ruso en su totalidad como nuestro enemigo, como la censura en Rusia a periodistas independientes. Tenemos el caso de Pablo González, cuya invisibilidad y cuasi silenciamiento es reseñable. No sé si luego también puedes comentar cómo se está viviendo este caso allí en Ucrania. Y luego la tercera característica, coincido con las anteriores ponentes, sobre el desigual tratamiento a las personas refugiadas que proceden de este conflicto en Ucrania con respecto a las personas refugiadas que proceden del resto de conflictos. O sea, mediáticamente, cómo se está tratando este conflicto con lo que está pasando en Afganistán, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, en Siria, en Yemen, en Sudán, en Palestina, en Sáhara. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo como periodistas a la hora de dar tanta visibilidad? ¿Es realmente esa proximidad geográfica lo que nos hace priorizar unos conflictos respecto a otros, o hay otros intereses políticos más profundos? De todo esto me gustaría que charlemos con Nicolás Castellano, que está ahí. Con mucho gusto paso a presentarte. Es una voz, es una forma de contar vidas desde las historias de las personas corrientes a quienes se hace protagonista. Es un excelente periodista, reconocido por sus colegas de profesión por su rigor y a la vez su humanidad. Especializado en contenido sobre migraciones, asilo, refugio, cooperación y desarrollo, actualmente trabaja en Cadena SER, medio desde el que ha cubierto el conflicto en Ucrania, creo que ha estado durante 40 días. Algunas de sus coberturas eran entrañables cuando reconocías las limitaciones, ¿no? Decías que cuando ves las bombas cayendo, las caras de terror de los niños, las mujeres mayores que a duras penas se mueven, contar eso es muy complicado. Publica artículos en distintos medios habitualmente y es autor de libros como Me llamo Adu o Mi nombre es Nadie, y su labor ha sido reconocida con premios como la Medalla de Oro de la Cruz Roja o Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española. Muchísimas gracias, Nico, por dedicar este rato a esta mesa. Cuando quieras, vamos a estudiar. Bueno, muchísimas gracias por tus amables palabras, gracias por invitarme y bueno, un placer compartir de nuevo minutos y diálogo con algunos viejos y nuevos rockeros que veo por ahí en pantalla. Y para mí es un placer volver a intentar, agitar un poco el avispero o intentar cargarnos las pilas, ¿no? Y que no nos pueda la frustración. Efectivamente, la guerra de Ucrania y la narrativa, el relato periodístico que se ha hecho de la huida de los ucranianos, tanto de los que han salido del país como los desplazados internos, a mí me deja con los cables un poco pelados, ¿no? Me ha generado muchos cortocircuitos cerebrales ver el trato mediático y político que se le han dado a las personas que cruzan la frontera de Ucrania y el trato mediático y político que se le da
a otras personas que paralelamente cruzan la frontera de España o siguen anclados en lugares como Moria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que me llamó la atención cuando llegué el 25 de febrero, así 24 horas después de las primeras bombas, a Polonia y estuve en la frontera, en el paso fronterizo de Dorohuts y luego en Przemyśl, fue el ejército de voluntarios civiles que esperaban a la gente en la frontera, ¿no? Con ropas, con traductores, con abogados, con médicos. Eh, yo nunca había visto un despliegue así. Llevo ya unos cuantos países y unos cuantos conflictos, ¿no? Ni siquiera en la caída de Gaddafi en Túnez había un dispositivo montado así, ni siquiera en Jordania, en la salida de los sirios durante 11 años de guerra, he visto tanta gente esperando y asistiendo a las personas que tienen derecho a recibir protección y a recibir cuidado. No lo he visto ni en el Congo, ni en Somalia, ni en República Centroafricana, ni en Sudán del Sur, ni en Mali. Nunca había visto, ni en Grecia con los sirios, nunca había visto algo parecido, ¿no? Eso es primer impacto, ¿no? La narrativa mediática es la de gente que huye de las bombas, de Kiev, de las primeras bombas, las primeras horas. Toda la narrativa mediática explica la invasión de Rusia y todo el mundo, toda la sociedad, entiende rápidamente el derecho que tiene una persona a poner su vida a salvo, ¿no? Ante las bombas, ¿no? Las mismas bombas que caen en Yemen, las mismas bombas que siguen cayendo 11 años después en Siria, las mismas bombas que siguen cayendo en Mali, donde ha habido una masacre recientemente en uno de los pueblos, buscando supuestamente yihadistas, con mercenarios rusos, por cierto, colaborando con el ejército de Mali. Y entonces se empieza a crear una narrativa mediática en la que se explica el éxodo, se da cifras, se habla del éxodo acelerado más importante desde la Segunda Guerra Mundial en cuanto a cifras, etcétera, etcétera. Y aquí empiezo ya a analizar lo que yo he visto de lo que han contado los medios, lo que hemos contado los medios, ¿no? En ningún momento con los ucranianos hemos escuchado titulares o hemos leído titulares con la palabra avalancha, llegada masiva, irregulares, ilegales. En ningún momento se ha visualizado, estereotipado a las personas que viven de Ucrania como una masa o como un número o como gente como que estuviera fuera de nuestra legislación, ¿no? Que es como se suele representar a la gente que intenta cruzar la valla de Ceuta y Melilla o a la gente que cruzan en patera, ¿no? Según los datos, ustedes tendrán los datos más recientes, pero los últimos datos que yo leí hablaba de más de 40.000 ucranianos que llegan a España, ¿no? Estamos hablando de más de 5 millones de refugiados en toda Europa, etcétera, etcétera. 40.000 supera la cifra de llegados en patera juntas en los 2 últimos años a España. Parece que cuando llegan en patera hay que meterlos en tiendas de campaña, cosificarles, tratarles como no seres con derechos, etcétera, etcétera. Parece que molestan, que son demasiado, que no tenemos capacidad para acogerles, ¿no? Cuando llegan 20.000 personas al año en patera, que eso no es ni la mitad del aforo del estadio de La Real, o sea, ahora 20.000 personas, ¿no? Y mucho menos de una tribuna del Bernabéu. Sin embargo, los ucranianos ni los hemos metido en tiendas de campaña, ni hemos abierto campos de refugiados como el de Moria, ni les hemos tratado, ni los hemos recluido en ningún sitio hasta que se tramitara su documentación. A los ucranianos ahora estamos viendo un ejercicio de cumplimiento de sus derechos, que es lo que se tiene que hacer siempre. Entonces yo pongo el ejemplo de los ucranianos o de la narrativa mediática de los ucranianos como lo que deberíamos contar siempre, y son personas que huyen, que tienen derechos y personas a las que tenemos que tratar como seres con derechos. Eh, la Convención de Ginebra, las leyes que protegen el asilo no tienen apellidos, son leyes para los solicitantes de asilo, no para los solicitantes de asilo ucranianos un trato VIP y para los solicitantes de asilo de Mali un trato B. Entonces, si mediáticamente todos hemos posicionado claramente la crisis de Ucrania como unas causas, unos derechos de poner la vida a salvo de esos niños con los muñecos de trapo, etcétera, etcétera, algo estaremos haciendo mal si no se genera la misma empatía con la gente que acaba de saltar la valla. Algo estaremos haciendo mal si permitimos que Moria siga existiendo, Moria 2, después de tantos años, y siga la gente anclada en esos lugares, ¿no? Entonces, ¿es solo la narrativa mediática o de qué manera contribuye la narrativa mediática a generar ese contexto, digamos, favorable al cumplimiento de los derechos? Yo no lo sé, se me escapa. Esto quizás es una pregunta para los sociólogos, pero bueno, sí que, como diría el otro, me congratula ver que muchos compañeros han utilizado un perfil humano, solidario, garantista de los derechos para contar la huida de los ucranianos, que por cierto no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Hay algunos que están volviendo, algunos de los que yo tengo contacto con ellos están volviendo a Ucrania, sobre todo desde Kiev hacia el oeste, algunos están volviendo a Kiev,
Pero sí, como primera idea es eso, ¿no? En 22 años nunca había visto contar un conflicto de manera tan humana y con un contexto tan favorable a la acogida como he visto el de Ucrania. Ni siquiera cuando la muerte de Alan Kurdi, que de repente toda Europa empezó a descubrir que se ahogaban niños en el Mediterráneo, eh, yo creo que eso fue más efervescente, ¿no? Fue un punto de solidaridad. De repente Merkel y otros decían que sí, que bienvenidos refugiados y tal. En los carteles de algunos ayuntamientos de España se pusieron muchos cartelitos cuando había 1.500 sirios en Melilla y nadie les hacía caso ni les permitían el acceso a la península. Pero yo creo que fue efervescente, fue el impacto del cadáver de un niño en una playa turca y desgraciadamente hemos visto la involución ideológica y de respeto a los derechos que desde 2015 y 2016 estamos viendo en la frontera. Eh, Así que lo de Ucrania, curiosamente, lleva 2 meses siendo portada, las noticias hoy no duran nada, todo es efervescente y llevamos 2 meses pendientes de esta situación y con tal caudal de información la gente, las sociedades son capaces de entender los motivos de huida y los derechos que tenemos que respetar a esas personas. Sin embargo, nunca tenemos una atención permanente para la gente que está aquí, en Ceuta, en Melilla, que llega en patera Tarifa o que cruza las fronteras hacia España de cualquier manera y se queda entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como primer elemento, algo inédito en el trato mediático, algo extraordinario, y que creo que si aplicáramos el mismo criterio de explicar las cosas y de escuchar a los protagonistas del éxodo, seguramente la sociedad tendría elementos mucho más favorables a que se cumplan las leyes y a la acogida con todo tipo de migrantes y de refugiados. Pero no nos ocultemos, aquí hay un componente racista. Yo no puedo entender que a mí me digan que Ucrania es un conflicto cercano. El otro día Lucien Bomío decía, bueno, si yo les pregunto a ustedes, un escritor ucraniano, una comida ucraniana o una ciudad que no sea Kiev, ¿quién me la dice? ¿Y hasta qué punto Ucrania nos queda cerca? ¿Qué elementos tenemos nosotros en común con Ucrania? Tenemos mucho más elementos en común con los saharauis, que están en guerra todavía con Marruecos. Tenemos mucho más elementos en común con los malienses, que están mucho más cerca en vuelo de Madrid o de Canarias que lo que está Kiev, ¿no? Sin embargo, se activa una serie de clics de empatía con los ucranianos. Algunos, yo no lo sé, hablan del color de piel, yo no lo sé, pero desde luego el trato que damos a magrebíes, a personas que vienen de los países de África del Sur, etcétera, etcétera, en las fronteras españolas y europeas es absolutamente racista. Y el trato que hemos dado a los ucranianos no es así. Entonces, bueno, pues alguien tendría que explicarme por qué esto pasa y si ustedes tienen la respuesta mágica, me lo dicen, porque yo utilizaría la misma fórmula con la que he contado a los ucranianos. Utilizo exactamente siempre la misma fórmula y algunos me han escuchado muchos años. Siempre cuento y pongo en el centro de mis reportajes los protagonistas y cuento sus motivos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con los ucranianos me han llegado a escribir miles y miles de mensajes privados por redes sociales porque todo el mundo quería que le ayudara a traer un niño de Ucrania, que le ayudara a coger una familia de Ucrania, etcétera, etcétera. Y esto nunca me ha pasado. Bueno, en Siria me pasó un poco cuando la muerte de Alan Kurdi, alguna vez que estaba en los campamentos en Jordania, en Satari, etcétera, etcétera, pero como ahora nunca me habían escrito tantas personas pidiéndome maneras, contactos, información para traer ucranianos y acogerles en sus casas. Y luego también están, por no, en esta primera intervención, yo prefiero que me hagan preguntas o que dialoguemos, luego están el componente de las redes sociales, ¿no? Si en la construcción del relato público ha jugado un papel los medios, ha jugado un papel fundamental la narrativa política en la que de repente toda la Unión Europea se ha puesto de acuerdo en un enemigo común y por tanto nadie discute porque el enemigo común es Putin y todos los que salgan de Ucrania tenemos que acogerles para apoyar a Ucrania frente a la amenaza de Putin, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento es el debate, el relato, los prejuicios que se crean a través de las dichosas redes sociales, que bien usadas pueden ser maravillosas, pero usadas con intenciones partidistas, propagandísticas por parte de las dos partes en conflicto, intoxica mucho la construcción de la realidad que nos podemos hacer, ¿no? Y en esa narrativa de las redes sociales, yo reivindico el papel del periodismo, ¿no? Es decir, los que estamos en el terreno, hablábamos con la gente y veíamos, olíamos y escuchábamos, éramos los que contábamos un foco de la realidad que acontecía en ese lugar en el que estaba. Sin embargo, mucha gente desde las redes sociales, del sillón de su casa, tienen una seguridad en las posiciones y tienen una clarividencia sobre si los muertos de Irpin o de Bucha eran muñecos o era mentira, que a mí se me escapa de dónde la gente saca tanta sapiencia, ¿no? Eh, por tanto, yo reivindico el papel del periodista, del medio de comunicación, del profesional en la elaboración del mensaje,
como fundamental para entender también un contexto tan complicado como es de una guerra, porque en una guerra siempre ha habido propaganda, siempre ha habido información de parte y siempre habrá intereses de crear un imaginario a favor o en contra de una determinada posición u otra. Pero los que estamos allí y hemos visto a las víctimas, hemos visto las situaciones, la verdad que nos sale un poco de urticaria cuando recibimos tantos comentarios o leemos tantas barbaridades de gente apoltronada en su sofá, etcétera, etcétera, ¿no? Así que con todos estos elementos en el caldero, pues nos sale un guiso un poco turbio, ¿no? Cuando se supone que tenemos más información que nunca, todos podríamos contrastar las informaciones eligiendo nuestros prescriptores, más allá de los medios de comunicación, eligiendo incluso periodistas ucranianos con los que informarnos, etcétera, etcétera, pues la gente parece militar en un equipo de fútbol. Se pone la camiseta de Rusia, la camiseta de Ucrania y, y parece poco dada al entendimiento, al intento de reflexión, ¿no? Hay toda una narrativa mediática también de justificar la entrada de armas todo el rato a Ucrania para defenderse de Rusia. Yo discuto, a lo mejor no deberíamos ser todos tan uniformes a la hora de explicar esto. Hay poca narrativa de exigencia de conversaciones de paz. No sabemos casi nada de lo que pasa en el lado ruso, salvo por los medios oficialistas, por lo que ha hecho Putin con los medios extranjeros y con los periodistas extranjeros. En definitiva, y lo dejo aquí en esta primera parte, la guerra de Ucrania nos está enseñando que es posible informar bien de la realidad de los refugiados, que es posible que las sociedades y los gobernantes sí o sí tengan que cumplir con los derechos de esas personas, porque la mayoría de la sociedad europea e internacional tiene conciencia de que esas personas tienen derecho a ser protegidos entre nosotros, y que ojalá, igual soy un poco naif, ojalá el ejemplo de Ucrania permanezca un poco más en el tiempo que otros ejemplos efervescentes de solidaridad líquida, como dice Luis García Montero, como hemos tenido con Siria o como tuvimos con Afganistán. De repente, en agosto del año pasado, muchos descubrieron la guerra de Afganistán y trajimos aviones, etcétera, etcétera. Y un año después, muchos de esos afganos todavía no tienen toda su documentación o no están en las mejores circunstancias en Europa. Y todavía hoy quedan miles de afganos con su vida anclada en Moria y en otras partes del planeta intentando acceder a Europa, ¿no? Así que bueno, yo lo dejo por aquí de momento con la autocrítica y la autoexigencia de los medios de comunicación, porque seguimos siendo parte importante en la creación de los estereotipos. No solo, cada vez perdemos menos influencia porque mucha gente cada vez nos cree menos y eso es pura culpa y pura responsabilidad de los medios. Pero de momento, en esta primera intervención, lo quería dejar aquí porque tampoco quiero darme una chapa muy larga y prefiero que me hagan preguntas o que intercambiemos ideas. Muchísimas gracias por la brevedad, porque además nos deja mucho espacio para el debate. Has terminado hablando de esa solidaridad líquida, has estado hablando del caso de Ailán y de esa explosión también de solidaridad que surgió en un momento, pero que luego acabó transformándose. Hubo un cambio de relato y quienes eran primero personas a las que había que abrir las fronteras, ¿no? Al poco tiempo hubo un cambio y pasaron a ser personas que podían poner bombas en nuestras calles, se nos podía colar trigo que no era limpio, etc. Mi pregunta es, ¿tú crees que este cambio de relato se va a producir también en cuanto al conflicto de Ucrania? En el caso del conflicto de Siria, se llegó a identificar a representantes políticos de diferentes colores, de diferentes países, que sí que estaban promoviendo el miedo. O sea, el miedo de esa ciudadanía que un día se muestra solidaria y al día siguiente teme, ¿no?, que vayan a llegar y vayan a, eso, lo que decía, ¿no?, colarse trigo no limpio. ¿Deberíamos prestar especial atención para que no vuelva a ocurrir? Esta sería mi primera pregunta. La segunda, sí que me gustaría preguntarte si consideras que el asilo funciona como herramienta de protección internacional a las y los periodistas que has conocido en terreno, no solo en Ucrania, sino en el resto de conflictos. Bueno, dos preguntas que dan para mucho. En el primer caso, me encantaría saber si tener la bola de cristal y saber qué va a pasar, pero no te lo puedo decir. Me temo que puede cambiar, como ha quedado demostrado por todos los relatos de las guerras o de los conflictos recientes. Esta ola de empatía y de solidaridad y esta ola de garantizar sus derechos podría cambiar, no lo sé, como cambiaron los relatos con los barcos de rescate del Mediterráneo, cuando
Italia y la Unión Europea dejan de rescatar y ponen la Operación Sofía, una operación militar en el Mediterráneo, son las ONG las que tienen que encargarse de rescatar. Al principio había mucho reconocimiento y mucha empatía hacia esos barcos que rescataban a la gente del Mediterráneo, y luego has visto la criminalización del rescate, cómo se ha hecho, ¿no? O la criminalización de la defensa de los derechos humanos, como ha pasado con Elena Maleno, ¿no? Una persona y el colectivo Caminando Frontera, que se dedican a alertar a salvamento marítimo o a Marruecos cuando tienen conocimiento de pateras en dificultades, y todo el proceso judicial que se levanta para intentar acabar con ella, con su labor, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la situación de Lesbos, por ejemplo, también se vivió toda esta ola de empatía, un montón de organizaciones españolas que surgen de la nada para ayudar a la gente en Lesbos y que se han hecho muy importantes. Pero luego esa empatía y esa solidaridad con los sirios desapareció. Ya nadie pide welcome refugees de Siria o de Afganistán, a pesar que hay millones todavía, y ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por hacer una descripción rápida, me hacen sospechar que en algún momento con Ucrania puede virar o cambiar. ¿Qué pasa? Que estamos en un conflicto abierto, es muy reciente, solo 2 meses. Eh, no sabemos qué va a pasar. Ahora están las especulaciones sobre qué puede pasar el día 9 con el día de la victoria rusa, el día que suele conmemorarse la victoria rusa sobre los nazis, etcétera, etcétera. Yo no tengo elementos para saber qué va a pasar. La verdad, no sé qué puede pasar, pero me temo, si tuviera que apostar, me temo que volverá a ser líquida la empatía o la solidaridad con estas personas. Y luego sobre la posibilidad de protección a los periodistas, ¿no? También, o el derecho a asilo para periodistas. Afortunadamente hay algunas iniciativas que al menos a un puñado de compañeros sí que les están ayudando, ¿no? Que son los programas que tiene Reporteros Sin Fronteras a nivel internacional y particularmente la división española, en la que hay muchos compañeros, en este caso más de América Latina, por nuestros lazos, que están siendo refugiados aquí en España y que están recibiendo apoyo incluso por parte de ayuntamientos que ofrecen algún tipo de colaboración. Ahora mismo, y me pones la oportunidad de poner en valor, como siempre, en todos los conflictos en los que he trabajado, etcétera, etcétera, el papel del periodista local que se convierte en tus ojos, en tus orejas, el que te ayuda, el que te abre todas las latas, el fixer, como le llamamos, el stringer o el periodista que se convierte en tu colaborador, es absolutamente fundamental, ¿no? Y muchas veces, como ha pasado en Afganistán, vamos los periodistas allí o los gobiernos, usamos a esas personas durante un tiempo y nos olvidamos. Y bueno, en el caso de Afganistán, sí, mira, pues sí se trajeron a muchos de los colaboradores, incluso periodistas o traductores que colaboraban con los periodistas. En el caso de Ucrania, por la facilidad y porque ahora mismo estamos pro asilo, muchos de esos periodistas, algunos, incluso que no estaban precisamente con buenas relaciones con Zelensky, han salido del país y han buscado protección en otros países. Pero claro, no me puedo olvidar de mis colegas de Mali, de mis colegas de la Casamance en Senegal, de mis colegas en República Democrática del Congo. Para eso es muy difícil que los gobiernos pongan la misma posibilidad de protección que se ponen para otros, ¿no? Entonces, incluso periodistas sirios, que aquí tenemos un grupo de periodistas sirios que ha creado la revista Bainana, que es una maravilla, una iniciativa en la que ellos cuentan más allá de la realidad de los refugiados, sino cuentan las distintas realidades de la sociedad española o de los migrantes como parte de la sociedad española. Es muy difícil. Yo creo que habría que exigir también igual, ¿no? Para todos los colectivos que los periodistas además que suelen ser fundamentales para que la sociedad internacional conozca el relato de sus países, pues tenga también acceso al derecho a asilo, ¿no? Empezar a leer algunas, un segundo, Pello, vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que estaban en el chat. Si me podéis, por favor, ir a la primera pregunta. Miquel, eso es, había una, no, un poco más arriba, sí. Eso es, para Nico. ¿No será que la narrativa política sobre Ucrania sea lo que explica la inédita narrativa mediática general? No sé si consideras que esto ya lo has abordado, ¿te gustaría añadir Sí, algo? bueno, antes lo abordé de manera rápida, pero sí, bueno, ahondar en la idea, ¿no? Ningún político europeo ha hablado de llegada masiva ni avalancha, ningún portavoz de ningún ministerio de España están aficionados a ese tipo de términos, o de asalto, nadie ha hablado de asalto a la frontera de Polonia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la narrativa mediática bebe de la dominadora agenda oficial, es decir, casi siempre cuando hablamos de desplazamiento, tienen más espacio
portavoces oficiales de ministerios, gobiernos o de cuerpos policiales que los propios migrantes o refugiados, ¿no? Entonces, en este caso, como la narrativa está tan impostada de solidaridad de nuestros dirigentes ahora de repente con los ucranianos, facilita que incluso los medios más retrógrados, con la posibilidad de que la gente tenga derecho a moverse, no se hayan podido posicionar en contra, ¿no? Entonces, obviamente, que los presidentes, que la Unión Europea, que Estados Unidos tengan una narrativa de respeto de los derechos de estas personas, de estas personas ucranianas, hace que toda la marabunta, toda la agenda, digamos, que domina el relato oficial, afecta a los medios y por tanto los medios tengan mucho más complicado, por muy retrógrados que sean, posicionarse en contra de esto, ¿no? Y luego no nos escondamos tampoco, es decir, la guerra de Ucrania es un gran negocio para los fabricantes de armas y muchos de estos gobiernos tienen empresas públicas o semipúblicas que fabrican armas y que están vendiendo muchas armas y que están enviando muchas armas a Ucrania. Entonces, bueno, digamos que es un win-win para ellos, ¿no? Hacen negocio con la guerra, paralelamente ante sus sociedades públicas quedan como personas empáticas o gobiernos que sí se solidarizan con los ucranianos ante la invasión de Putin. En definitiva, hay muchos elementos que podríamos poner sobre la mesa para analizar por qué en este caso sí que estamos todos pro respetar los derechos humanos, el derecho a asilo, y por qué en otros casos no. Pero está claro, si empiezan a surgir gobernantes de la Unión Europea que discutan ahora mismo, digamos, que el flujo siga siendo constante o que se pare la salida de ucranianos, etcétera, etcétera, o si se plantearan opiniones en contra en el seno de la Unión Europea, otro gallo nos cantaría, claro. Sí, en ese sentido, la siguiente pregunta es qué papel puede jugar la presión social, la movilización social para efectivamente presionar a los políticos para que vayan en una línea u otra. También en el sentido de no solo denunciar lo que ocurre allí, sin denunciar lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Esa ley Mordaza, esos casos de censura de información que se está produciendo. ¿Crees que la ciudadanía de aquí está suficientemente movilizados para presionar? No lo sé, o sea, estamos en un foro donde conozco a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y estamos en una parte, digamos, del tercer sector con gente movilizada para intentar crear conciencia en esto, ¿no? Y creo que ustedes tienen un valor tremendo a la hora de intentar traspasar, digamos, de la academia o de las organizaciones a la calle, ¿no? Pero la verdad que yo estuve 35 días dentro de Ucrania y no sé si hubo aquí movilizaciones en contra de la guerra o si hubo movilizaciones numerosas, creo que no. Hubo alguna concentración, pero no creo que no nada demasiado. Y luego tenemos las manifestaciones públicas en las redes sociales, ¿no? El hashtag solidario, que también es muy efervescente. Somos de repente todos muy dados al hashtag solidario durante un ratito para comprar culpa y luego pasamos al partido de fútbol o pasamos a la declaración polémica de X político, ¿no? Yo no lo sé, pero por contrastar con el ejemplo de Ucrania, ¿no? Yo no he visto una movilización de la sociedad española muy potente, por ejemplo, con la traición del gobierno español a los saharauis, ¿no? Hacerlo en medio de la guerra de Ucrania, hacerlo en medio de ese contexto, dar una patada a la legalidad internacional y reconocer la autonomía como la posibilidad para que Marruecos se quede con el Sáhara ocupado, etcétera, etcétera. Yo no he visto una movilización en las calles. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que lleva toda la vida trayendo a miles de niños a pasar el verano, ha hecho un comunicado diciendo que no tienen padres de acogida este año, que muchos de esos padres de acogida quieren niños ucranianos en lugar de niños saharauis. Algo estaremos haciendo mal si no hay la movilización suficiente, sea en las calles o sea de otra manera, para exigir que esos derechos, insisto, sean aplicables a todos los ciudadanos, a todos los individuos que tienen la posibilidad de pedir protección o de pedir refugio, ¿no? A mí me parece que hace falta para dar un golpe en la mesa y que esto no sea puntual, no sea efervescente, con la reacción del gobierno de España, del gobierno de la Unión Europea a Ucrania, no sea algo puntual por los intereses geoestratégicos, geopolíticos. Me parece que la sociedad europea, la sociedad española, tiene que reaccionar de manera mucho más contundente para que no en nuestro nombre siga muriendo tanta gente en el Mediterráneo, no en nuestro nombre se le pegue una paliza a una persona por saltar la valla de Ceuta y Melilla y se le echa al otro lado incumpliendo la ley, no en nuestro nombre se trate a los menores no acompañados como presuntos delincuentes por una intoxicación ideológica, no en nuestro nombre la gente tenga que estar como fantasma durante años sin acceso a la documentación y a derechos básicos, ¿no?
yo creo que hace falta. Hay un montón de gente que está aquí, que lo hace. Nos está viendo María Greco de Fuerteventura, que cada vez que hay un naufragio se movilizan delante de una de las plazas simbólicas de Puerto Rosario para decir, no puede ser, estas políticas generan muerte y sufrimiento. Pero de alguna manera, y yo animo, tenemos que buscar la fórmula para que la gente se apropie de esta agenda, para que la gente entienda que va de nosotros, no hay otros. Va de nosotros, de todos, que esto no pase, que no le pase a nadie, que no pisoteemos los derechos de nadie, porque son igual de importantes cumplir los derechos para nosotros y para cualquier persona que sea nuestro territorio, ¿no? Y que son exactamente lo mismo, y que ha costado mucho tiempo llegar a esos derechos, ¿no? Entonces, yo no sé la fórmula, no sé la fórmula para que esto sea algo más mayoritario y que salga un poco de los foros de sensibilización tan importantes como este, o de pensamiento, o de personas que litigan desde el derecho para exigir ese cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo la fórmula, pero sí que creo que debemos buscar una narrativa, o a lo mejor no, yo hago autocríticas de los medios de comunicación, a lo mejor ni siquiera la forma esta humana, empática que muchos utilizamos a la hora de hablar de las migraciones ya es suficiente. A lo mejor ya la gente no quiere escuchar drama, a lo mejor ya la gente prefiere evadirse con una plataforma y ver una peli o un documental. A lo mejor estamos contando siempre estas cosas desde un punto de vista muy negativo y no del positivo o del más usual de las personas que están en desplazamiento. No sé cómo, no sé cómo hacerlo, pero sí que creo que tenemos pendiente, entre comillas, conquistar un espacio más grande, porque si ese espacio fuera más grande y el ruido, entre comillas, de la sociedad que exige la garantía de los derechos, si eso fuera más grande, estoy seguro que el gobierno de España no se habría atrevido a hacer las barbaridades que ha hecho durante estos últimos 35 años, todos los gobiernos de todos los colores, con las personas que llegan a nuestras fronteras. Yo creo que en eso estamos, buscando esa fórmula mágica que seguimos sin encontrar, ¿no? Seguimos asistiendo a cómo hay refugiados de primera, refugiados de segunda, personas de primera, personas de segunda, pero bueno, se está intentando combatir. Yo no sé, Pello ha pedido la palabra, no sé si Pello tiene la fórmula mágica y desde esto se nos va a dar un par de pistas. No, aprovecho para saludar a Nico. No, yo en realidad iba estirando un poquito lo que ha planteado María José Aguilar y que tú has respondido. Yo en realidad quería romper una lanza en favor de los profesionales de los medios de comunicación. Generalizarlo como siempre no es justo, pero creo que no son excepción los profesionales que dais una visión que ayudaría a que en la opinión pública hubiera una percepción y un posicionamiento distinto. Y me refiero a que tú has citado como ninguno de los medios ha recurrido a una serie de expresiones que habitualmente se hacen. Esto lo que indica es que la gran mayoría de profesionales de los medios de comunicación no han utilizado toda esta terminología, no han dado esa imagen, digamos, criminalizadora, por entendernos, de esas millones de personas que llegaban. Y las limitaciones que tiene el trabajo de los profesionales de la información tiene mucho que ver, por un lado, con esto que ya habéis señalado de cuál es la agenda política, o sea, que la dependencia de las instituciones en el relato que se publica es terrible. Entonces, si las instituciones van en una dirección, los medios de comunicación en general acompañan esa agenda política que marca. Y esa limitación también se suma al corsé que también ponen las empresas mediáticas. Ahora estoy dejando de lado las redes sociales, como tú indicabas, que es otro ámbito distinto, con una escala. Pero en los medios de comunicación, digamos, públicos, las empresas también tienen unas finalidades, no solo políticas, sino también de audiencia. Y entonces, las posibilidades de que el relato que podáis transmitir, esos decenas y decenas de profesionales que hacéis un trabajo ímprobo
meritorio, y en muchos casos además con riesgos muy importantes para vuestra integridad física, que eso pueda trascender a los medios, a lo que se publica, tiene también ese corsé importante. Entonces, quiero decir, digo esto porque lo mismo que, en fin, toda una serie de tejido social solidario, tenemos unas dificultades muy grandes para poder, digamos, avanzar en los objetivos por los que luchamos, también los profesionales de los medios de comunicación os movéis con unos corsés y en un, por no quitar la precariedad laboral y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tenemos que tenerlo en cuenta para, a la hora de ver cuál es el papel, en este caso crítico, que podemos tener hacia los medios de comunicación, lo separemos de que hay una posibilidad real de otros relatos, al margen de esas consideraciones que tú decías sobre si también cabría pensar sobre si hace falta relatos más en positivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces quería señalar eso porque es en esta ocasión una prueba concreta de eso que muchos, entre otros, pues también otras entidades, venimos remarcando sobre las fuentes, o sea, a quiénes recurren los medios de comunicación, y ahí el papel, el discurso político de las instituciones es terrible por cómo está, digamos, encadenado un poco el producto mediático que se publica con los orígenes y las fuentes. Bueno, yo solo quería decir eso. Bueno, esto me permite describir, y yo creo que oye, pues, como dices tú, generalizar no es fácil, pero ahora en la guerra de Ucrania hemos tenido una camada de compañeras y de compañeros que afortunadamente sí que tienen cierta formación en población desplazada, ¿no? Gabriela Sánchez del Diario, Baba de Radio Televisión Española, Patricia Simón, no sé, María Ángela Paone, Olmo Calvo como fotógrafos, son compañeros que llevan mucho tiempo narrando migraciones, desplazamiento forzoso, y por tanto creo que esa visión en la que se pone en el centro los derechos y a las personas, creo que sí ha abundado bastante, ¿no? Y creo que eso ha ayudado a generar cierta conciencia, cierto relato garantista de los derechos, ¿no? Y en este caso el periodismo español, por nuestra posición y por lo que estamos acostumbrados a vivir en las fronteras, creo que en este caso ha salido a relucir la calidad de esas compañeras y sus compañeros, ¿no? Pero luego yo distinguiría el trabajo diario, digamos a pie de obra, si me lo permite, con las líneas editoriales, con los titulares, con los enfoques o con las direcciones de los medios de comunicación públicos o privados, que son al final los que apuestan por los titulares, los que apuestan por abrir o no. Pues yo puedo hacer una gran crónica, pero tienen aquí que decidir si quieren abrir el informativo con eso o ponerme en el último minuto. Y lo mismo pasa con los compañeros del País o de cualquier televisión. Afortunadamente en esta ocasión sí que ha sido apertura, sí que se ha apostado por esto, ¿no? Seguramente porque todos los políticos hablaban del tema, seguramente porque nos afecta de manera directa o indirecta a todos, sobre todo por las consecuencias económicas, pero mediáticamente hay que volver a distinguir desgraciadamente entre el trabajo a pie de obra de los reporteros y la construcción que con esas noticias se hace luego en el escaparate de cada uno de los medios de comunicación. El acceso a las fuentes dentro de Ucrania no era tampoco tan sencillo como en toda la guerra, ¿no? Y además casi siempre era información de parte. Entonces lo que hemos hecho mucho es intentar contar la guerra de los vivos, la guerra de los muertos, la del frente. Hay compañeros que se juegan la vida, que sacan unas imágenes tremendas. En mi caso yo no tengo necesidad de eso, yo no soy gráfico. Y hacía más la guerra de los vivos, la gente que se queda ahí, la gente que pasa miedo, la gente que quiere protección, la gente que no puede salir de sus casas, la gente que sigue trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, tu pregunta o tu reflexión da para mucho, pero sí que, bueno, me permite poner en valor, creo que esos compañeros que llevan muchos años haciendo una información enfocada en los derechos humanos, creo que han trasladado con mucha calidad ese trabajo en Ucrania, ¿no? Sí, algunas preguntas aplauden ese enfoque, inciden en qué hacer para evitar que la audiencia, que el público consumidor de medios acabe aburriéndose, qué hacer para mantener la llama de la solidaridad que ya has hablado antes. Y bueno, pues hay otra pregunta sobre la presión social
pero bueno, esta la vamos a abordar en la última mesa, así que no la vamos a abordar en estos momentos. Igual, Miquel, por favor, ¿me podrías bajar abajo? Sí, las presiones políticas, si hay una parte de hipocresía, tanto por parte de las instituciones como por los mismos medios, a la hora de abordar este conflicto respecto a otros. ¿Cómo lo veis? Bueno, muchas preguntas sobre la efervescencia o la permanencia de las noticias que sigue interesando. A mí me sorprende. Yo te digo que 2 meses después siga copando tanta atención y que hoy todavía hay una llamada en primera en el país sobre la situación de Zaporilla y de Mariupol. No sé por qué dura más esta noticia y por qué dura menos otra. Yo no tengo los elementos, pero me alegro que sea así, que esté presente, y creo que eso va, en la medida que esto esté presente en lugares destacados en los medios, vamos a seguir teniendo un entendimiento de la situación y la gente va a seguir siendo favorable. Sobre la ola de solidaridad o no, yo es que aquí a lo mejor puede ser muy crítico, pero el selfie solidario no lo aguanto. El intentar ir a la frontera, oye, yo valoro mucho la empatía, la gana de la gente de ayudar, pero hacer miles de kilómetros, gastar miles de euros en combustible para ir allí y presumir de que has ido a traer a alguien o tal. Y la gente lo ha hecho y es maravilloso, yo lo aplaudo y me encantaría que esto se hiciera con Ceuta, con Melilla, con Cádiz, con Las Palmas, que los 2.700 menores no acompañados que hay en Canarias tuvieran misma acogida de mucha de esta gente que ha ido a la frontera de Ucrania a recoger niños. Pero yo no sé si esa solidaridad es sólida. No sé si estamos otra vez asistiendo a otro fogonazo, a otro fuego artificial, ¿no? Por eso digo, ¿cómo hacer que esto sea más permanente, más consistente, que sea algo propio de la agenda constante y no sea solo en base a picos dramáticos o mediáticos? Sobre presiones políticas, yo no he tenido ninguna presión trabajando en Ucrania, de ningún lado. Evidentemente los ucranianos quieren que cuente su versión. Yo la rusa no la puedo contar porque no estaba en Rusia, pues yo contaba la versión de la gente de allí. Y la última pregunta, ¿cuál era? Perdón, porque ya me olvidé. Una pregunta, era una derivación a la última parte de la charla de hoy, que es sobre la presión social para los cambios de normativa, si todo esto va a suponer de alguna manera un cambio de normativa en las leyes de extranjería o en las leyes de asilo, para que sean extensivas, entiendo, no solo a las personas de Ucrania, como al resto de nacionalidades o de países de los que proceden personas refugiadas. Sí había una pregunta específica sobre si has visto en Ucrania discriminación específica contra personas personas negras. A ver, yo no la vi. Sí que vi salir a muchas personas africanas y personas de América Latina los primeros días. Me los encontré en Medica, en la frontera polaca, me los encontré en Leópolis, me los encontré también en Kiev. Y algunos de ellos me relataban que se habían sentido discriminados y que algunos de ellos me relataban que, por ejemplo, cuando se establecían plazas en autobuses, siempre había un porcentaje muy pequeño para los extranjeros. Siempre eco de algunos de esos relatos en los que esas personas, en primer nombre, con su voz propia, manifestaban que se consideraban discriminados con respecto a los ucranianos que querían salir, etcétera, etcétera. De ahí a todo lo que se ha contado sobre racismo hacia las personas africanas y tal, yo no lo puedo sostener porque no lo vi. Tampoco fue, digamos, un enfoque en mi trabajo porque cuando esto se denunciaba, yo me estaba moviendo hacia Kiev, etcétera, etcétera, y estaba muy ahí contando lo que pasaba en Irpin, en Busha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, no me sorprendería los testimonios que me contaron a mí, sobre todo un grupo de chicos de Costa de Marfil, otros chicos de Camerún, etcétera, etcétera, es que ellos se sentían discriminados, ¿no? Y sin embargo, con los compañeros de América Latina, muchos de ellos vi, por ejemplo, a gente del Consulado de Ecuador ayudándoles a salir, se organizaban esos estados para ayudarles a salir del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y me llamó la atención una imagen el primer día que crucé por Medica, que es que había una cola de ucranianos para salir y una cola de extranjeros como 1 kilómetro más abajo, y en esa cola de extranjeros sí que había sobre todo africanos, había asiáticos y había personas de América Latina. Cuando yo pregunté por qué había 2 colas, me dijeron que bueno, una para los nacionales y otra para los extranjeros. Cada uno que saque sus conclusiones. Es verdad que uno llega aquí a Baraja y hay una cola para los ciudadanos de la Unión Europea y otra para los que no son de la Unión Europea. En fin, no quiero hacer una afirmación sólida sobre esto porque no tengo elementos para afirmar si se discriminó o no. Solo digo que yo recogí testimonios que decían que sí se les había discriminado
y los trasladé a la antena. Una de las críticas que a veces recibimos los medios de comunicación es sobre la cosificación, ¿no?, de los sujetos o de las personas sobre las que informamos. Las transformamos en objetos de nuestras noticias o de nuestros reportajes y no siempre en sujetos que dan su propio punto de vista, su propia voz, con su propia mirada. Una de las aportaciones en el chat cuenta que el 29 de marzo El País titulaba la llegada al Hierro de una persona inmigrante muerta como un cayuco llega al Hierro con un sin papeles muerto, ¿no? Ni siquiera una persona. ¿Tú crees que a la hora de informar sobre temas de migración y asilo, no solo de Ucrania, insisto, sino en el resto de conferencias o de proyectos migratorios, hay cierta cosificación de las personas migrantes, o migradas, mejor dicho? En el caso de esa minoría que llega a través de las pateras, pero que es muy mediática, etcétera, etcétera, está claro, les tratamos como una masa, ¿no? Un brochazo gordo, desposemos de identidad y los medios y los políticos se atreven a hablar de estas personas con una terminología que no se atreverían a usar con ninguna otra. Y esto queda patente y demostrado y solo hay que ver el resumen de Muga de las noticias que se publican. Eso está claro, yo creo que eso no tiene discusión, es decir, es obsceno ver la terminología que usan desde los portavoces policiales a pie de muelle, los delegados del gobierno, el ministro del Interior de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se produjo que se va a cumplir un año en Ceuta, el cruce numeroso de personas en la valla, el 17 de mayo del año pasado, la terminología que se usó, incluso llegó a hablar de invasión por parte del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Las palabras que utilizaba el ministro del Interior Marlaska o el que utilizaba Pedro Sánchez no eran tampoco muy amables con el hecho, ¿no?, que se había producido allí. En ningún momento nadie se planteó que estamos viendo en directo la trituradora de derechos humanos, porque se pillaba a los niños mojados, ni siquiera le preguntábamos el nombre y le echábamos de vuelta o le daban una paliza, unos porrazos que vimos ahí con fotos de Javier Bablú, yo estaba al lado. Evidentemente con las personas más vulnerables vuelve incluso a haber una categorización entre los últimos de la fila, que son estos, las personas vulnerables pobres que llegan por esta vía son cosificados a más no poder, y los simplificamos casi siempre en cifras o en tópicos. Es decir, yo no puedo concebir que hace 10 días aproximadamente hubo un naufragio en Gran Canaria, bueno, a 150 millas al sur de Gran Canaria, murieron 26 personas, entre ellos hay un bebé que se le escapó de las manos a una madre. Esa madre está todavía hoy en el centro de Barranco Seco, en el barranco ahí de Las Palmas de Gran Canaria, no ha recibido atención psicológica. Yo no puedo entender que esto siga pasando en mi país, no puedo entender que a las víctimas de una tragedia, porque en este caso es una tragedia, no se les establezca un protocolo de atención a víctimas de una tragedia, sino que se les trate otra vez como sospechosos de haber vulnerado nuestra frontera, ¿no? Pasan muchas cosas inexplicables, intentamos contarlas para que la gente tenga conocimiento de esto y que se activen esos mecanismos para que exijan a su vez a los gobiernos para que esto no suceda. Pero desgraciadamente, mientras sigamos utilizando ese tipo de titulares y sigamos simplificando la realidad de estas personas con esos términos, poco vamos a conseguir. Igual tiene algo que ver también popular discurso de odio o discurso ofensivo que se propaga y fomenta esos prejuicios y esos estereotipos. Desde los medios de comunicación, por una parte tenemos el dilema de que cuando un representante político lanza soflamas contra la migración o cosifica o lanza, ¿no?, razones que podrían llevar al prejuicio, al estereotipo negativo, ¿no?, lo tenemos que cubrir, y cubriendo esas declaraciones nos hacemos eco y contribuimos a su fomento y a su propagación entre la opinión pública. Por otra parte, son cosas que tenemos que cubrir. ¿Cómo crees tú que desde los diferentes medios de comunicación, incluso desde las diferentes redacciones o desde los diferentes periodistas, podríamos abordar el discurso del odio? Es complicadísimo. Este es un tema capital ahora mismo, ¿no? Cómo meter gasolina o pinchar el globo, ¿no? Pero mira, creo que nos hemos equivocado en algo, por lo menos mi opinión. Si no están de acuerdo, me lo dicen. Yo creo que nos hemos equivocado durante mucho tiempo en callarnos, en permitir, por no contestarle, por no darle más publicidad, que los creadores de odio, los odiadores profesionales, hayan ido copando el espacio público.
el espacio mediático, el espacio en las redes sociales. Durante mucho tiempo pensamos que era mejor no entrar al trapo, porque si no parece que le estamos dando popularidad o estamos ampliando su mensaje, funcionamos de altavoces. Yo creo que nos equivocamos, que teníamos que haber sido tajantes desde el principio, posicionarles siempre y dejar claro cuando mienten, cuando están haciendo afirmaciones que no se ajustan a la verdad, cuando están fabricando estereotipos basados en mentiras. Y yo creo que, bueno, creo que ahora ya estamos contestando todos, estamos saliendo públicamente a desmentir todo esto. Y creo que esa es la primera reflexión. Creo que tardamos demasiado tiempo en reaccionar y cuando nos hemos dado cuenta, los odiadores se habían hecho con buena parte del espacio público. A partir de ahora, ¿qué hacer? Bueno, como nosotros desde el periodismo, seguir contando informaciones que cuenten la realidad. Y la realidad desmiente todos esos bulos sobre la población inmigrante que se dedican a trasladar los odiadores profesionales. Tenemos un problema, sí, con la visibilidad, porque es verdad que los medios públicos están obligados por cuota parlamentaria y por representación a dar parte de sus minutos a este tipo de partidos. Los medios privados no tenemos por qué. Yo no he puesto nunca una declaración de uno de estos odiadores en mis crónicas, ni la pienso poner. No sé cuál es la fórmula para parar esa cadena de contagio, de bulos y de fast food ideológico tan simple que hace que la gente piense esas tonterías sobre los menores no acompañados, o sobre la población magrebí, o sobre todos estos racismos atávicos que tenemos grabados en el ADN, ¿no?, de este país. No sé cómo hacerlo, pero desde luego yo creo que callándonos no, y quedándonos con los brazos cruzados tampoco. Tenemos que, em, digamos, en el cuadrilátero de la opinión, de las corrientes de opinión, posicionarnos y defender los derechos frente a las mentiras y frente a estas personas que intentan hacer mucho peor esta sociedad. Una sociedad contaminada de racismo es mucho peor y es más pobre. Sí, no responder al odio con odio, sino con otro tipo de información. Claro, no tenemos por qué ir a la guerra, entre comillas, ¿no?, de ideas, sino contar, divulgar, contrastar, desmentir. Y tampoco, esto es interesante, tampoco ser siempre reactivos, no siempre tenemos que responder, tenemos que pensar cómo narrar nosotros esta realidad para que sea interesante para la gente y para que la gente se informe sobre esta realidad. Ser proactivo, buscar fórmulas de comunicación o fórmulas de divulgación que haga que la gente tenga conocimiento de esto, ¿no? Nos preguntan sobre la decisión de la Unión Europea de bloquear los medios Sputnik y Russia Today por su desinformación de dañina. Antes comentaba en la introducción sobre la censura de estos medios y la pregunta tiene que ver con hasta qué punto es una limitación de la libertad de expresión. Si bloquear la propaganda rusa es una medida excepcional que, como decía, lo que nos está llevando es a colocar a todas las personas rusas como enemigas, independientemente de si apoyan o no apoyan la guerra. Evidentemente, yo creo que a nadie que defienda la libertad de información, la libertad de expresión, le gusta este tipo de historias. Yo insisto y lo repito y no me cuesta repetirlo, o sea, no tengo ni idea del contexto geopolítico ruso-ucraniano, no tengo ni idea de las relaciones, no tengo ni idea de guerra, no sé nada de munición. Soy reportero y doy a contar lo que le pasa a la gente ahí y ya está. Y tampoco tengo idea de la realidad de los medios de comunicación rusos. Sí sé, como todo el mundo, que hay medios públicos o medios sufragados por el Kremlin que van de privados, pero no lo son. Sé también el tipo de información que se da, sé lo que cuentan algunos de sus periodistas, pero yo no tengo los elementos suficientes para decir que sea eso motivo para prohibir que difundan sus informaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como siempre en la guerra, como te decía, informaciones de parte, informaciones intoxicadas, todo el mundo quiere crear el estado de opinión favorable a su gobierno, ¿no? Y claro, ¿cuál es el límite? Pues yo no lo sé, ¿no? Hablaban al principio de, por ejemplo, la situación de Pablo, ¿no?, este compañero que está detenido en Polonia, que yo no conozco ningún terrorista internacional que tenga tanto tiempo de aislamiento, sin acceso a su abogado, etcétera, etcétera, como está teniendo este compañero. ¿Por qué? ¿Qué cargos hay? ¿Por qué no explica el gobierno de España o el gobierno polaco qué pasa con este ciudadano europeo al que están sometiendo a esta privación de libertad? Hay muchas incógnitas que yo no tengo las preguntas, ¿no? O sea, las respuestas. No quiero que se censuren los medios, no quiero que nos coarten la posibilidad de contrastar con otro tipo de punto de vista, pero también es verdad que tener en cuenta que en la guerra, igual que hay medios ucranianos, y hay hackers profesionales ucranianos y rusos que están creando noticias falsas, creando historias falsas
para difundir. Entonces yo creo que el límite está en si es falso o no es falso, en si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. ¿Quién tiene la máquina de la verdad? Pues yo no lo sé. Yo no sé quién tiene la máquina de la verdad, pero desde luego es increíble la cantidad de bulos que se generan a diario a la hora de hablar de este conflicto. A la hora de poner en marcha esa máquina de la verdad o no silenciar lo que está ocurriendo, ¿crees que hay cobertura suficiente de lo que está pasando en la frontera sur o lo que está pasando en el norte, ¿no? Aprovechando que estamos aquí en directo, esta fila cero en Donosti, pues lo que está ocurriendo en Irún o lo que está ocurriendo en el Bidasoa? Bueno, de la frontera norte evidentemente no, ya lo saben ustedes que no hay suficiente cobertura mediática, es un escándalo lo que pasa en el Bidasoa y el juego del ping-pong entre Francia y España con las personas, ¿no? Eso, vamos muy de vez en cuando algunos por allí, caemos como paracaidistas y contamos alguna cosa, pero creo que debería tener una atención más constante, ¿no? Más habitual. Y en la frontera sur, pues igual, volvemos a movernos por gestos espasmódicos, picos mediáticos. El año pasado en Ceuta había más periodistas que nunca en la frontera sur, porque estaba pasando lo que pasaba y era increíble la cantidad de televisiones en directo y de compañeros que descubrían el Tarajal o que descubrían que pasaba la gente por las vallas cuando esto iba pasando desde que levantaron las vallas a mediados de los 90. Nunca es suficiente. Y no sé, yo tengo dudas de si la forma que tenemos de contar estas migraciones es ya la adecuada o si nos sigue valiendo tenemos que cambiar. Porque si no la gente siempre tiene el mismo input, que es que llega un grupo de personas que son de no sé dónde, que han desembarcado no sé dónde, y volvemos a establecer la masa, el número y poco más, ¿no? Y a lo mejor tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que contarla de otra manera. No sé cómo hacerlo. Eh, y yo aspiro, otra vez vuelvo a quizás a ser demasiado optimista, pero aspiro a un cambio definitivo de la narrativa en la que no utilicemos ni la palabra migrante en nuestras crónicas, ¿no? Ni los cosifiquemos o los otroricemos desde el minuto uno cuando llegan, ¿no? Igual soy un eterno optimista, pero yo he conseguido hacer muchos reportajes sobre población no nacida en España, en los que no he utilizado ni su origen ni la palabra inmigrante, porque forman parte de nuestra sociedad, porque son nuestros vecinos, son las personas de las que nos podemos enamorar, las personas que nos ayudan, las personas que trabajan con nosotros, y ya está. No, tenemos que despojarnos de una vez del pasaporte entre los dientes, ¿no? Sí, de hecho, en estas corrientes de lenguaje por las que vamos transitando, donde algunas palabras se ponen de moda, otras dejan de estar de moda, pues se dice que ya no deberíamos hablar de migrantes, porque migrantes viene del gerundio, y el gerundio es el tiempo verbal que habla de que todavía es el continuo, ¿no? Como si todavía estuvieras migrando. Entonces, en todo caso, hablar de personas migradas, y bueno, pues ya mejor incluso hablar de personas de orígenes culturales diversos, entendiendo, ¿no? Además que ya son personas cuyos padres, cuyos abuelos tal vez nacieron en otro lugar, pero ahora son nacidas aquí. En el chat hay muchas aportaciones que tienen que ver con ese doble rasero, con ese doble tratamiento de privilegio a las personas ucranianas respecto a otras nacionalidades. Y antes comentaba sobre cómo hacer para informar de otra manera, ¿no? Que no sean los datos. Creo que es importante, mencionabas, Pello, la precariedad de la profesión. A veces las rutinas periodísticas obligan al tita, o sea, a ir a la fuente, a la estadística, tita, recoger, ¿no? Sin ese tiempo que exige hacer otro tipo de periodismo. Incluso el periodismo de investigación ahora es un periodismo que se realiza casi residualmente, ¿no? Solo cuando un medio se lo puede permitir. Entonces, estoy de acuerdo contigo en cómo hacer, o sea, cómo hacer para combinar la precariedad de la profesión, ¿no? Además una profesión en la que, ¿no?, los profesionales están separados, no es como en otros gremios que hay más unión, y a la vez poder dar una información que de alguna manera genere otra opinión pública. Están haciendo aportaciones bastante largas. Se habla de la campaña de acoso al equipo de gobierno. No sé muy bien. Sí, vamos, es bastante larga esta historia. Sí que, claro, te imagino en terreno informando sobre Ucrania.
te escucho, creo que has mencionado la palabra Moria, creo que 3 o 4 veces en este rato que vamos charlando, con lo cual veo tu deseo de querer visibilizar otras personas refugiadas de otros lugares. Tú, en un diagnóstico del Estado en cuanto a racismo o no racismo, ¿tú crees que el Estado español va avanzando en materia de convivencia intercultural? Y aunque hoy estamos hablando de personas refugiadas, en general, ¿crees que la convivencia entre culturas es una asignatura que poco a poco se va cubriendo? Eso da para otra hora, ¿eh? Bueno, no te quiero decir más porque llevo contigo... A ver, o sea, podríamos aquí fustigarnos todos y decir que todo está muy mal, y es verdad, tenemos un país racista, muy guapo, racistamente, ¿no? Pero empiezo a ver como pequeñas luces al final del túnel. Yo qué sé, ejemplos claros, que ahora pongas la tele a esta hora y haya una chica de nombre marroquí, aunque nacida en Sevilla, que esté copresentando Espejo Público, es bueno, porque la sociedad es así, es diversa. Es gente ya nacida entre nosotros, que puede llamarse Nur o que pueden llamarse Mohamed, y que ya son compañeros que cuentan la realidad de nosotros, de nuestro vecindario, porque todos somos nosotros. Que haya actores, actrices que además incorporados a todo tipo de papeles y ya no estén cosificados como manteros o como magrebíes que venden hachís, pues es bueno para la narrativa audiovisual que crea otros relatos. Porque esto sí es importante. Normalmente hablamos de relato informativo, pero ¿y los otros relatos? El relato de las series sociales, de las series televisivas, el relato de los documentales, el relato de, por ejemplo, los que participan, aquellos que participan en las famosas tertulias que tanto influyen en el infoentretenimiento y en la opinión de la gente. Que esté Leila Nachawati como con tertulia hoy en día, por ejemplo, en Antena 3, que la vi el otro día, es bueno. Es parte de la sociedad diversa que se van incorporando a los altavoces públicos. Pero eso no es óbice para decir que nos queda mucho camino por recorrer. Creo que se sigue sin trabajar como se debería en las bases educativas por la convivencia. Creo que queda una asignatura tremenda, y es que los responsables públicos habría que afearles mucho más cada vez que hacen un lenguaje racista o crean distinciones entre las poblaciones. Todos tenemos que exigir que se deje de tratar a la gente en base a su supuesto color de piel. No hay mayor fake news que el racismo. No hay mayor mentira en la historia que la diferencia entre un humano y otro, porque no la hay. Sin embargo, llegamos al siglo XXI, como decía antes, haciendo referencia a Martín Caparrós y al libro de Agus Morales, No somos refugiados, con más acceso de información que nunca, tenemos más posibilidades que nunca de saber lo que pasa en cualquier lado, pero muchas veces no queremos saber. Y nos pasa lo mismo con nuestros vecinos. Muchas veces no queremos saber quién es esa persona que puede tener algunos condicionantes de apariencia diferentes a los míos, y nos quedamos refugiados en nuestros prejuicios. Pues tendremos que romper los prejuicios haciendo que la España diversa y rica se incorpore a los espacios públicos, y que todos esos profesores universitarios, todos esos economistas, todos esos artistas, pues tengan el mismo prestigio público que tiene un futbolista que venga de no sé dónde, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cómo hacerlo, pero bueno, prefiero quedarme con esos fogonazos de luz, que es la incorporación de compañeras y compañeros al relato público y a la creación de relato público. Yo me quedo con tu aportación sobre otras narrativas, no solo las mediáticas, sino también las artísticas, las literarias, las cinematográficas, y no puedo evitar la tentación de preguntarte si estás escribiendo algún libro. Yo soy hiperactivo, como saben por ahí algunos. Ahora mismo estamos con la promoción de Moria, que es una obra de teatro que ha hecho la compañía Honora Menos Producciones, que está aquí en el Fernán Gómez, que está teniendo un éxito maravilloso. Ya se han vendido todas las entradas hasta el día 14. Estoy preparando otro documental, precisamente sobre menores, tutelados, a ver si consigo pinchar el globo un poco a los odiadores. Ese documental estará para después del verano. Tengo pendiente un par de prólogos que me han escrito para el libro, y tengo un libro atravesado de hace 11 años sobre la historia concreta de un refugiado, que todavía no he terminado. O sea que escribir y hacer cosas hago todo el rato, otra cosa que los resultados sean más o menos